El grito de Óscar rasgó el silencio de nuestra casa como un trueno en la catedral de Salamanca. Papá. No puedo más. Soy gay. ¿Y si no lo aceptas? Me iré para siempre. Exclamó, con la voz quebrada por años de mentiras que yo mismo había tejido. En ese instante, mientras sus ojos, idénticos a los míos en su tormenta de azul, me perforaban el alma. Mi propio secreto, ese que había enterrado bajo las piedras de la Plaza Mayor, emergió como un río desbordado, arrastrando todo a su paso. Yo soy Marcos. Un hombre de 55 años que ha vivido en esta ciudad de torres doradas y secretos susurrados por el viento del Duero. Salamanca no es solo mi hogar, es mi cárcel y mi refugio. Hace 20 años, cuando el eco de las campanas de la universidad aún resonaba con las voces de mis propios estudios inconclusos, decidí adoptar a mi primer hijo. No por piedad, no por redención, aunque Dios sabe que necesitaba redimir algo. Lo hice porque el vacío en mi pecho era más grande que las murallas de Ávila. Y porque en aquellos niños vi fragmentos de mí mismo, rotos, abandonados, invisibles. El primero fue Javier. Un chiquillo de 7 años con el pelo revuelto como las viñas de toro y una risa que podía iluminar las noches más oscuras de invierno. Lo encontré en un orfanato en las afueras. Huérfano de una madre que se había ido con el diablo y un padre que prefería el vino al pan. «Serás mi familia», le dije. Y en ese momento, juré que lo protegería de todo. Incluso de mí. Los años pasaron como las procesiones de Semana Santa, lentas, cargadas de incienso y promesas que a veces se rompen. Adopté a 4 más. Uno por uno. Como si estuviera coleccionando piezas de un rompecabezas que nunca encajaría del todo. Pedro llegó con 10 años. Flaco como un ciprés y con ojos que miraban al suelo. Huyendo de un padrastro que lo golpeaba por ser demasiado sensible. Luego Luis. El rebelde. De 12. Con una cicatriz en la mejilla de una pelea callejera en los barrios bajos de Madrid, donde lo habían dejado tirado como basura. Después vino Miguel. El soñador. De 9. Que dibujaba castillos en el aire y hablaba con los fantasmas de la clerecía como si fueran amigos. Y por último, Óscar. Mi quinto. El más joven. De solo 6 cuando lo traje a casa. Óscar era un torbellino de curiosidad, con rizos negros que caían como las uvas maduras de Valdepeñas. Y una inocencia que me recordaba lo que yo había perdido en mi juventud, la libertad de ser. Cría a mis hijos en una casa antigua en el barrio del Hoyo, cerca del río, donde las paredes de adobe susurran historias de inquisidores y amantes prohibidos. Les enseñé a rezar el rosario los domingos, a saborear el jamón ibérico en las fiestas de San Juan, a caminar por las calles empedradas de la Plaza Mayor soñando con ser toreros o poetas. Pero sobre todo, les enseñé a callar. Porque en Salamanca, donde la catedral vela por las almas puras, ser diferente es como llevar una capa roja en una corrida, atraes los cuernos antes de que suene el clarín. Yo era profesor de literatura en la universidad. Un hombre respetado. Viudo en apariencia, mi esposa ficticia. Un invento para la fachada. Y padre soltero por voluntad divina. Nadie cuestionaba mi devoción, al contrario. Me llamaban el santo de los huérfanos. Ironía cruel. Porque mi santidad era una máscara tejida con hilos de miedo.
Javier fue el primero en salir del closet. Tenía 17 años. Y fue en una noche de tormenta. Cuando el Tormes rugía como un toro enfurecido. Regresó de una fiesta en la Rúa Mayor. Oliendo a vino y a lágrimas. Papá. Besé a un chico. Y no me arrepiento. Murmuró. Temblando en el umbral de la cocina. Mi corazón se detuvo. No por sorpresa, había visto cómo sus ojos se demoraban en los mozos de la plaza. Cómo evitaba las muchachas en las romerías. Sino por el pánico que me atenazaba, ¿y si lo rechazaba? ¿Y si repetía el error de mi propia familia? ¿Que me había echado a la calle a los 19 por amar a un compañero de estudios? Lo abracé. Fuerte. Como si pudiera transferirle mi propia fuerza reprimida. Hijo. El amor no tiene jaula. Solo asegúrate de que quien te ame te vea entero. Aquella noche. Lloramos juntos. Y juré que lo protegería. Pero en el fondo. Mi secreto ardía, yo también era gay. Y lo había ocultado toda mi vida por miedo al escándalo. Al ostracismo en esta ciudad de cruces y crucifijos. Pedro salió después. Un año más tarde. Durante la feria de Salamanca. Estaba en su segundo año de carrera. Estudiando arquitectura. Y yo lo encontré en el huerto de Calisto y Melibea. Ese rincón romántico donde los amantes se besan a escondidas. Papá. No soy como los demás. Amo a los hombres. Y duele guardarlo. Confesó. Con la voz ahogada por el bullicio de la feria. Recordé mis propias noches en ese huerto. Besando a escondidas a un amante fugaz que se fue a Madrid y nunca volvió. Lo consolé con historias de Lorca. De amores prohibidos en el Albaicín. Pero mi consuelo era hipócrita, ¿cómo podía guiarlo si yo mismo vivía en la sombra? Le dije que el orgullo no se mide en miradas ajenas, sino en el latido propio. Él sonrió. Por primera vez en meses. Y nos fuimos a comer churros en la plaza. Fingiendo normalidad. Luis fue más explosivo. Mi rebelde. El que siempre desafiaba las normas. A los 19. En plena Pascua. Irrumpió en casa con un moretón en el labio. Fruto de una pelea en un bar de la calle Zamora. Me llamaron maricón. Papá. Y les dije que sí. Que lo soy. Y les partí la cara por no aceptarlo. Su rabia era un volcán. Y yo. En lugar de apagarlo. Lo avivé con mi silencio culpable. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le pregunté. Pero él río con amargura, porque tú nunca hablas de lo tuyo. Papá. ¿Crees que no veo cómo miras a ese profesor de historia en la universidad? Sus palabras me helaron. Nadie lo sabía. Ni siquiera yo me lo admitía del todo. Aquella noche. Hablamos hasta el amanecer. Y le conté fragmentos de mi juventud, el chico de Granada que me rompió el corazón. El exilio interno que elegí por no perder mi puesto. Mi familia. Fue el primer paso hacia la verdad. Pero aún no el salto. Miguel. El soñador. Lo hizo con poesía. A los 18. Me dejó una carta en la mesa del desayuno. Escrita con tinta azul como el cielo de Castilla. Papá. Mi corazón late por los vientos del oeste. Por manos fuertes y ojos que prometen aventuras. Soy gay.
Y en eso encuentro mi verso más hermoso. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras leía. Porque en sus palabras vi mi propia alma no escrita. Lo busqué en su habitación, rodeado de libros de Quevedo y Góngora. Y lo abracé sin palabras. Escribe tu historia. Hijo. No la escondas como yo. Pero el peso de mi secreto crecía, cada confesión de ellos era un espejo que reflejaba mi cobardía. Y entonces llegó Óscar. Mi pequeño. El que más amaba en silencio. Tenía 16. Y su salida fue un huracán. Fue en la víspera de Todos los Santos. Cuando las calabazas iluminaban las calles y los espíritus vagaban. Lo pillé en el jardín trasero, besando a un compañero del instituto bajo la luz de la luna. No era un beso inocente, era pasión pura. Desesperada. Cuando me vio, se apartó como si lo hubiera quemado el fuego del infierno. Papá. No es lo que piensas. ¿O sí lo es? Soy como ellos. Gay. ¿Y si me odias por eso? Mátame ahora. Su voz era un filo. Y yo, paralizado, solo pude susurrar, nunca te odiaría. Mi vida. Pero en ese momento, el closet de todos nosotros se abrió de par en par. Y mi secreto, el mayor de todos, amenazaba con devorarnos. Óscar se derrumbó en mis brazos esa noche, sollozando como si el mundo entero se hubiera desmoronado con las campanas de la medianoche. Lo llevé adentro, lejos de las sombras del jardín donde los olivos centenarios guardan tantos pecados. En la cocina, con el aroma del café solo que preparé para calmar los nervios, le conté todo. No. No todo, aún no. Solo lo suficiente, que yo también había amado en secreto. Que mi vida era una novela de Unamuno, llena de nieblas interiores y verdades a medias. Papá. ¿Por qué nos ocultas quién eres? ¿Por qué finges ser el viudo perfecto para el pueblo? Me reprochó. Con esa franqueza que solo los jóvenes poseen. Como el vino joven de Ribera del Duero. Ácido y vivo. Le expliqué el miedo, en Salamanca, donde la Inquisición dejó su huella en cada piedra. Ser gay es aún un susurro que puede convertirse en grito de escándalo. Mi trabajo. Mi reputación. La custodia de mis hijos, todo pendía de un hilo invisible tejido por la hipocresía social. Él me miró con ojos que ya no eran de niño, sino de un hombre herido. Entonces, ¿quién eres tú de verdad? Papá. ¿El santo o el pecador? Aquella confesión parcial fue el comienzo del fin. O quizás del verdadero principio. Mis hijos, uno a uno, se unieron a nosotros en la sala, convocados por los sollozos. Javier. Ahora un joven de 22. Ingeniero en prácticas. Llegó con su novio de la mano, un moreno andaluz llamado Raúl, que olía a jazmín y a libertad. Pedro trajo su cuaderno de bocetos, donde dibujaba parejas entrelazadas bajo arcos góticos. Luis. El fuego. Maldijo a los curas que predicaban odio desde los púlpitos. Miguel recitó versos de su propio puñado, hablando de amores que florecen en la adversidad como las amapolas en los campos de Castilla. ¿Y Óscar? Mi Óscar. Se sentó a mi lado, su cabeza en mi hombro, como en los días en que lo mecía para dormir con nanas de cuna flamenca.
Por un tiempo, fuimos una familia unida en la verdad parcial. Compartíamos cenas en la casa de las Conchas, donde las vieiras talladas en la fachada nos recordaban que el mar, y el amor, no conoce fronteras. Hablábamos de salidas del closet en voz baja, planeando cómo enfrentar al mundo. Javier y Raúl se mudaron a un piso en el centro. Pero venían los fines de semana con paella casera y risas que ahuyentaban las sombras. Pedro encontró un amante en su facultad. Un italiano que le enseñaba a amar sin complejos. Luis, siempre el guerrero, se unió a un grupo LGTB en la universidad, marchando en el Orgullo de Madrid con banderas arcoíris que desafiaban las tradiciones salmantinas. Miguel escribía poemas que publicaba en un blog anónimo. Y Óscar floreció. Se volvió el confidente de sus hermanos. El que organizaba noches de cine con películas de Almodóvar, donde el drama y el kitsch se mezclaban como el vino con el agua. Pero el idilio no duró. El conflicto irrumpió como una corrida inesperada, con cuernos afilados y arena manchada de sudor. Todo empezó con un rumor en la universidad. Alguien, un colega envidioso, quizás, o un vecino chismoso del barrio del seminario, susurró que el profesor Marcos y sus hijos son una plaga sodomita. Al principio, lo ignoré, como ignoro el frío del Duero en invierno. Pero pronto, las miradas en la Plaza Mayor se volvieron dagas. Una madre del instituto de Óscar me confrontó en la panadería. ¿Es verdad que educas a tus hijos para ser maricones? ¿Mi hijo no jugará más con el tuyo? Óscar, al enterarse, estalló en casa: papá, esto es por tu culpa. Si hubieras sido honesto desde el principio, no nos verían como monstruos. Sus palabras me cortaron como un cuchillo de cocina. Porque en el fondo sabía que tenía razón. Mi secreto no era solo mío, era una cadena que ataba a todos. La traición vino de donde menos lo esperaba, de Luis. Mi rebelde. Mi orgullo. A los 21, se enamoró perdidamente de un chico mayor. Un activista de Valladolid llamado Sergio, que lo arrastró a manifestaciones radicales. Una noche, después de una protesta contra la iglesia en la puerta de la catedral, Luis regresó ebrio y furioso. Papá, eres un hipócrita. Predicas aceptación, pero vives en el closet como un ratón. Sergio dice que si no sales ya, nos estás traicionando a todos. Me quedé helado. El vaso de vino tinto temblando en mi mano. ¿Traicionándolos? He dado mi vida por vosotros. Pero él no escuchaba, su ira era un toro ciego. Al día siguiente, desapareció. Dejó una nota: me voy con Sergio. No vuelvas a buscarme hasta que seas libre. El dolor fue como una puñalada en el pecho. Peor que cualquier rechazo de mi juventud. Llamé a sus hermanos. Y juntos lo buscamos por las calles empedradas, preguntando en bares y albergues. Nada. Solo silencio. Y el eco de su traición resonando en mi alma. La comprensión llegó tarde. Como siempre en las tragedias griegas que enseño en clase. Javier me encontró una semana después, en el puente romano, mirando el río como si pudiera ahogar mis culpas en sus aguas turbias. Papá, Luis no te traiciona, te empuja. Todos lo hacemos. Sin saberlo. Sus palabras me abrieron los ojos.
Mi secreto, que no solo era gay, sino que había perdido a un amor en un accidente hace 30 años. Un hombre llamado Alejandro que murió en un choque de coche porque huíamos de un linchamiento familiar. Era una herida abierta que infectaba todo. Alejandro. Mi gran amor. El que me propuso huir a Barcelona. Pero yo elegí quedarme. Cobarde. Por mi carrera. Su muerte fue mi cruz. Y la había cargado solo. Negándome incluso el duelo público. Decidí romper las cadenas. Organicé una cena familiar en casa. Invitando a todos, Javier con Raúl. Pedro con su italiano. Miguel solo pero radiante. Y Óscar. Mi ancla. Esperamos a Luis. Pero no vino. Aún así. Hablé. Hijos. Mi secreto es este, amé a un hombre con toda mi alma. Y lo perdí por miedo. Por eso os adopté, para redimirme. Para daros lo que a mí me robaron. Soy gay. Y lo he sido siempre. Y os amo más que a mi propia verdad. Lágrimas colectivas. Abrazos que olían a hogar y a esperanza. Óscar me besó la mejilla, ahora somos libres. Papá. Pero la libertad tiene precio. El escándalo estalló al día siguiente. Un artículo en el periódico local. El Heraldo de Salamanca. Titulado El profesor gay y su harén de hijos desviados. Alguien, quizás Luis. En su rabia. O un enemigo anónimo, había filtrado todo. Las llamadas cesaron. El rector me suspendió. Y en la calle. Las cruces imaginarias me seguían. Óscar sufrió lo peor, en el instituto. Lo acosaron. Lo llamaron hijo del sodomita. Una noche. Llegó a casa con el uniforme rasgado y el espíritu roto. Papá. ¿Valió la pena? ¿Por qué nos has condenado? Su pregunta fue el abismo. El clímax de nuestra tormenta familiar llegó en la Nochebuena. Bajo el peso de las luces parpadeantes en la plaza mayor y el aroma de castañas asadas que se colaba por las ventanas. La ciudad bullía de villancicos y risas falsas. Pero en nuestra casa. El aire era espeso como la niebla del Tormes en otoño. Óscar se había encerrado en su habitación desde el incidente en el instituto. Negándose a comer. A hablar. A ser. Sus hermanos intentaron todo, Javier le llevó discos de flamenco para bailar el dolor. Pedro le dibujó un retrato de nosotros como gladiadores en la arena de la vida. Miguel le leyó poemas de amor queer de autores olvidados. Yo. En cambio, me hundí en el silencio. Culpándome por haber desatado el infierno con mi verdad tardía. ¿Había sido egoísta? ¿O era, al fin, un acto de amor? La traición de Luis se profundizó esa noche. Recibí un mensaje suyo. El primero en semanas, papá. Estoy en Madrid con Sergio. Leí el artículo. Lo siento. Pero tenías que salir. Volveré cuando el polvo se asiente. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno, me consolaban. Pero me recordaban que mi hijo, mi sangre adoptiva, había sido el detonante involuntario. Sergio, ese activista de lengua afilada, lo había convencido de filtrar una versión anónima de mi historia a un periodista amigo, creyendo que era el empujón necesario para la causa. Luis. Ciego por el amor y la ira.
accedió. Cuando se lo conté a los demás, la rabia estalló. «Es un traidor», gritó Pedro, rompiendo un plato contra el suelo. Los fragmentos esparciéndose como nuestros sueños rotos. Javier, el equilibrado, lo defendió, actuó por amor. Como todos. Pero duele. Papá. Duele como el exilio de los moriscos. Óscar, al oír el alboroto, bajó las escaleras como un fantasma. Su rostro, pálido bajo los rizos desordenados, era un mapa de cicatrices invisibles. «¿Basta?», murmuró. Y su voz cortó el caos como un cuchillo toledano. «Luis no es el villano. Tú lo eres. Papá. Por años nos viste sufrir en silencio. Y cuando por fin hablas, destruyes todo. Mi vida en el instituto es un infierno, me escupen. Me llaman maricón adoptado. ¿Y por qué? Porque quise creer en tu verdad». Sus palabras me barrieron como un vendaval. Me arrodillé ante él. No por dramatismo, sino por la humillación genuina que sentía. «Hijo, mi secreto era una prisión para mí. Pero veo ahora que era una para vosotros también. Alejandro, mi amor perdido, murió porque yo elegí el miedo sobre la huida. No repetiré eso contigo. Si quieres irte, ve. Pero sabe que mi amor no es condicional». El silencio que siguió fue ensordecedor, roto solo por el tañido distante de las campanas de la Catedral Nueva, anunciando la misa del gallo. Óscar me miró, lágrimas surcando sus mejillas como ríos de plata. Y en ese instante vi el abismo entre nosotros, no era solo generacional, sino de dolores no compartidos. «No me iré», susurró al fin. «Pero necesito tiempo. Y tú necesitas confesar todo. No solo a medias». Aquella noche, mientras los demás se dispersaban a sus habitaciones, Óscar y yo nos sentamos en el balcón, mirando las luces de Salamanca que parpadeaban como estrellas caídas. Le conté la historia completa de Alejandro, cómo nos conocimos en una tertulia literaria en la Casa de las Lenguas. Cómo su risa era como el sol de Andalucía en los inviernos castellanotes. Cómo planeamos una vida juntos hasta que mi familia, devotos católicos de linaje viejo, nos descubrió. El accidente, un coche derrapando en la niebla de la Sierra de Francia. Alejandro al volante, huyendo de una paliza prometida. Morí esa noche, Óscar. Y renací en vosotros. Él me tomó la mano. Y por primera vez, sentí que el lazo entre nosotros no era de padre e hijo, sino de almas hermanas en el exilio. El día de Navidad amaneció gris, con una llovizna que empapaba las calles como lágrimas divinas. La universidad me despidió formalmente. Un sobre con mi liquidación y una nota fría, por conducta inapropiada. Perdí amigos. Vecinos me evitaban en el mercado de abastos, donde antes elogiaban mis roscones caseros. Pero en medio del caos, surgió un aliado inesperado, el padre Ignacio, el cura progresista de la parroquia de San Esteban, que me visitó con una botella de vino de rueda y palabras de García Lorca en los labios. Marcos. Dios no juzga los amores, los hombres sí. Pero en Salamanca, incluso las piedras han aprendido a perdonar.
Me animó a hablar en una asamblea comunitaria. A transformar el escándalo en testimonio. Dudé. Pero Oscar me convenció: si no lo haces, mi sufrimiento habrá sido en vano. La asamblea fue en el Teatro Bretón. Un lugar de dramas shakespearianos donde las máscaras caen al final del acto. Me subí al escenario temblando. Ante un mar de rostros, curiosos, hostiles, unos pocos compasivos. Soy Marcos, padre de 5 hijos gays. Y yo también lo soy. No pido perdón, pido espacio para amar. El silencio inicial fue un vacío. Pero luego, aplausos dispersos. Y una mujer en primera fila gritó: ¡Viva el amor libre! Oscar. Desde las butacas. Me sonrió por primera vez en días. Fue el turning point. El cao trao que volteó la marea. Pero no sin costo, esa noche. Al volver a casa, encontramos la puerta pintada con cruces rojas y la palabra sodomitas garabateada en sangre falsa. O eso esperábamos. La furia colectiva nos unió. Javier organizó una contramanifestación en la Plaza Mayor, con velas y carteles que decían amor sin closet. Pedro diseñó logos inspirados en las fachadas platerescas, simbolizando belleza en la diversidad. Miguel publicó su poesía en el periódico. Un manifiesto que conmovió incluso a los escépticos. ¿Y Luis? Luis regresó. Apareció al amanecer del Día de Reyes, con el rostro demacrado y una maleta raída. Papá. Sergio y yo terminamos. Me di cuenta de que la revolución sin familia es solo ruido. Lo abracé sin preguntas. Y en ese abrazo, el perdón fluyó como el Duero en primavera. Traicionaste por amor, hijo. Y yo por miedo. Estamos en paz. Oscar, testigo de todo, encontró su propia voz. En el instituto, enfrentó a sus acosadores con una carta abierta: soy gay. Y orgulloso. Mi padre me enseñó que el amor es el mayor secreto, pero también el más liberador. El director, avergonzado, implementó talleres de diversidad. Poco a poco, Salamanca, esa ciudad de tradiciones férreas, empezó a ceder. Invitaciones a cenas. Abrazos en la calle. Incluso el rector me llamó para reconsiderar. Los meses siguientes fueron un renacer lento. Como la primavera que tiñe de verde los campos de la Huebra después de un invierno cruel. Mi despido se convirtió en sabático pagado. Y empecé a dar clases privadas en casa, atrayendo a estudiantes curiosos por la historia del profesor valiente. Javier y Raúl se casaron en una ceremonia civil en el ayuntamiento, con toda la familia como testigos. Y el banquete en el Parador de Salamanca fue un festín de cochinillo y brindis por amores eternos. Pedro se mudó a Florencia con su italiano, pero prometió volver para las fiestas, trayendo lienzos de puentes romanos que evocaban pasos hacia la libertad. Miguel publicó su primer libro, Versos del closet abierto, dedicado a mí, a Marcos, que nos enseñó a volar rompiendo alas propias. Luis, redimido, se unió a una ONG local por derechos LGTB, canalizando su fuego en cambio real, no en explosiones ciegas. Pero el verdadero cierre, el que selló nuestras heridas con oro como las torres de la clerecía, fue el viaje a Granada que organicé para el verano.
Querían ver el Albaicín. El barrio donde Lorca soñó sus odas al amor prohibido. Alquilamos una casa blanca con vistas a la Alhambra. Y allí, bajo el sol andaluz que quema mentiras, compartimos historias completas. Le conté a Óscar sobre las cartas que Alejandro me escribía. Escondidas en un cajón secreto, promesas de un futuro que nunca llegó. Pero que ahora, en mis hijos, renacía. Óscar, a su vez, confesó su propio secreto menor, había estado enamorado de un chico del instituto. Pero el escándalo lo había hecho huir. Ahora lo llamaré, dijo. Y lo vi marcar el número con manos firmes. Como un torero que enfrenta al toro sin miedo. En las noches, sentados en el mirador de San Nicolás, con la Alhambra recortada contra el atardecer como un sueño morisco, hablamos de perdón. Papá, tu secreto no era el mayor, era el nuestro compartido. Nos unió en el dolor, pero nos libera en la verdad. Me dijo Óscar. Su cabeza en mi hombro, evocando esa imagen que tanto atesoro, nosotros. Familia de 6. En un círculo de luz dorada. No éramos perfectos, había cicatrices. Malentendidos que tardarían años en sanar. Decisiones que aún dolían como espinas de cardo. Pero en esa vulnerabilidad encontramos la humanidad profunda. Esa que hace al amor no un escándalo, sino un himno. De vuelta en Salamanca, la ciudad nos recibió con brazos abiertos a medias. Aún hay murmullos en las procesiones. Miradas torcidas en las romerías. Pero caminamos por la plaza mayor con la cabeza alta. Mano a mano. Como los amantes de Calisto y Melibea. Desafiando al destino. Yo. Marcos. El que adoptó 5 niños que salieron del closet uno a uno. Descubrí que mi secreto era el puente. No la barrera. Enseñó a mis hijos, y a mí mismo, que el amor verdadero no se guarda en armarios, se vive en plazas abiertas. Bajo el sol de Castilla que no discrimina. Hoy. Miro a Óscar jugar al fútbol con sus hermanos en el huerto de las monjas. Y sonrío. Hemos sobrevivido a la traición. Al escándalo. A las noches de duda. Y en esa supervivencia hemos forjado un legado, no de silencios, sino de voces entrelazadas. Porque en España, tierra de pasiones y duelos, el amor gay no es pecado, es poesía. Es lucha. Es vida. Y nosotros somos su verso más humano.